los presos que desaparecieron para siempre. Imagina una prisión construida en medio del mar, una isla rodeada de agua helada, corrientes peligrosas, niebla espesa, guardias armados, muros de concreto. Durante años, esa cárcel fue considerada una de las prisiones más seguras del mundo. Allí enviaban a criminales peligrosos, hombres que otras cárceles no podían controlar, pero una noche de 1962, 3 presos decidieron hacer lo imposible. El Alcatraz no era una cárcel cualquiera, estaba ubicada en una isla, frente a San Francisco, California. Desde lejos, podía parecer solo una construcción vieja sobre una roca, pero para los presos, era algo más. Era una trampa. El agua que rodeaba la isla era fría, las corrientes eran fuertes, la distancia hasta la costa parecía corta, pero en realidad era mortal. Los guardias sabían que muchos presos podían pensar en escapar, pero también sabían algo. Aunque alguien lograra salir de la prisión, todavía tendría que enfrentar la bahía, y para la mayoría eso significaba morir. Por eso Alcatraz tenía una fama terrible, no solo encerraba cuerpos, también destruía esperanzas. Los presos escuchaban el sonido del mar todas las noches, veían las luces de la ciudad a lo lejos. San Francisco estaba allí, tan cerca, y al mismo tiempo tan imposible. Era una tortura silenciosa. La libertad se podía ver desde las ventanas, pero no se podía tocar. Entre los presos de Alcatraz estaban Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Frank Morris era conocido por ser inteligente. No era un hombre común. Tenía experiencia escapando de otras prisiones. Era observador, callado, calculador, no actuaba sin pensar. Los hermanos Anglin también eran astutos. Habían crecido en una familia humilde, conocían el agua, eran fuertes y sobre todo tenían algo que muchos presos habían perdido, la esperanza. Ellos no querían morir en Alcatraz, no querían pasar el resto de sus días viendo la libertad desde una celda. Así que empezaron a pensar en un plan, pero no podía ser un plan impulsivo. No podían correr hacia una puerta, no podían atacar a los guardias, no podían lanzarse al agua sin preparación. Si querían escapar, tenían que engañar a toda la prisión, y para eso necesitaban tiempo, mucho tiempo. El plan comenzó dentro de sus propias celdas. Cada celda tenía una pequeña rejilla de ventilación en la pared trasera. A simple vista, parecía imposible pasar por ahí. Era pequeña, dura, rodeada de concreto, pero los presos descubrieron algo importante. La pared alrededor de la rejilla estaba deteriorada. No era fácil romperla, pero tampoco era imposible. Usando herramientas improvisadas, empezaron a raspar poco a poco. No podían hacer ruido, no podían levantar sospechas, no podían dejar marcas visibles. Así que trabajaban con paciencia, una noche, luego otra y otra. Cada pequeño pedazo de pared que lograban sacar era un paso más hacia la libertad. Para ocultar el ruido, aprovechaban los momentos en que había música o sonidos dentro de la prisión. Para ocultar los daños, cubrían los agujeros con cartón pintado, objetos y sombras. Mientras los guardias caminaban por los pasillos, ellos seguían trabajando. Poco a poco, las paredes comenzaron a abrirse, y detrás de esas paredes encontraron un espacio de servicio, un corredor oculto, una zona que no estaba pensada para los presos. Ese fue el verdadero inicio de la fuga. Pero había un problema. La noche del escape, los guardias pasarían por las celdas. Si no los veían en sus camas, la alarma sonaría de inmediato. Necesitaban ganar tiempo y para eso se les ocurrió una idea increíble. Fabricaron cabezas falsas. Usaron jabón, papel, cemento y cabello real que consiguieron de la barbería de la prisión. Las pintaron para que parecieran rostros humanos. Luego las colocaron sobre las almohadas. Desde la distancia, bajo la poca luz de la noche, parecían presos durmiendo. Era una trampa visual, un engaño simple, pero brillante. Los guardias mirarían por unos segundos, verían una cabeza en la cama, pensarían que todo estaba normal y seguirían caminando. Esa noche, cada minuto era valioso. Mientras más tarde descubrieran la fuga, más posibilidades tendrían de escapar de la isla. Aquellas cabezas falsas se convertirían en una de las partes más famosas del caso, porque demostraban que la fuga no fue improvisada. Fue planeada con una paciencia casi obsesiva. Salir de la celda era solo la primera parte. Después tenían que salir del edificio, luego llegar hasta el exterior y finalmente cruzar el agua. Ese era el mayor problema. La bahía de San Francisco podía ser mortal. El agua estaba helada, las corrientes podían arrastrarlos y nadar en la oscuridad era casi imposible. Así que los presos decidieron construir una balsa, pero no tenían materiales, no tenían madera, no tenían plástico profesional, ni tenían herramientas adecuadas.
Entonces usaron lo que podían conseguir dentro de la prisión. La noche del 11 de junio de 1962 llegó el momento. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin colocaron las cabezas falsas en sus camas, acomodaron las mantas para que pareciera que dormían y luego entraron por los agujeros que habían abierto en sus celdas. Se movieron por el corredor de servicio, subieron por tuberías, avanzaron por zonas ocultas, cada paso podía ser el último. Si un guardia escuchaba algo, todo terminaría. Si una herramienta caía al suelo, sonarían las alarmas. Si uno de ellos se quedaba atrapado, los demás tendrían que decidir si ayudarlo o seguir. Pero esa noche, el plan funcionó. Lograron llegar al techo. Desde allí descendieron al exterior. La prisión estaba detrás de ellos, pero la libertad todavía estaba lejos. Frente a ellos estaba el agua, oscura, fría, peligrosa, y al otro lado, la posibilidad de una nueva vida. Inflaron la balsa, se prepararon y desaparecieron en la noche. A la mañana siguiente, los guardias hicieron el conteo. Todo parecía normal. Las camas estaban ocupadas, los presos parecían dormir, pero algo no estaba bien. Cuando un guardia intentó despertar a uno de ellos, la cabeza cayó. No era una persona, era un muñeco. La alarma se activó, los guardias corrieron, revisaron las celdas, encontraron los agujeros en las paredes, encontraron los túneles improvisados, encontraron señales del plan, pero los presos ya no estaban. Alcatraz, la prisión supuestamente imposible de escapar, había sido burlada. Comenzó una búsqueda enorme. La policía, el FBI, la guardia costera, todos empezaron a buscar en el agua, en la isla, en las costas cercanas, pero los 3 hombres habían desaparecido. La versión oficial durante mucho tiempo fue que probablemente murieron en la bahía. Y tenía sentido. El agua era fría, la corriente era fuerte, la balsa era improvisada. No tenían equipo profesional, no era fácil sobrevivir a ese cruce. Se encontraron algunos restos, partes de la balsa, objetos personales, señales de que tal vez no lograron llegar vivos. Para muchos investigadores, la historia terminó allí. Los presos escaparon de la prisión, pero no del mar. La bahía habría sido su última barrera, la verdadera cárcel final. Pero el problema es que nunca encontraron los cuerpos, y cuando no hay cuerpos, la duda empieza a crecer, porque si murieron, ¿por qué el mar nunca devolvió pruebas definitivas? ¿Por qué nunca apareció una respuesta clara? ¿Por qué el caso siguió generando rumores durante décadas? Con el paso de los años, muchas personas comenzaron a creer que sí lograron escapar. Algunos decían que los hermanos Anglin eran buenos nadadores, y otros afirmaban que pudieron haber planeado ayuda desde afuera y que también surgieron historias familiares. Rumores, supuestas cartas, fotografías misteriosas. Versiones de que los fugitivos habrían vivido bajo otros nombres en otro país y que la familia de los hermanos Anglin sostuvo durante años que ellos pudieron haber sobrevivido. Se habló incluso de una posible fotografía tomada años después, donde supuestamente aparecían los hermanos en Brasil. Nada fue comprobado de forma definitiva, pero tampoco se pudo cerrar el caso por completo, y eso es lo que lo hace tan fascinante, porque hay 2 posibilidades. La primera, murieron aquella noche, tragados por el mar. La segunda, lograron la fuga perfecta. Si sobrevivieron, habrían conseguido lo que nadie creía posible: escapar de Alcatraz y desaparecer del mundo. La fuga de Alcatraz se convirtió en una leyenda, no solo porque fue audaz, sino porque dejó una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó después de que entraron al agua? Esa es la parte que nadie sabe con certeza. Podemos imaginar la escena, la balsa moviéndose entre olas oscuras, el frío golpeando sus cuerpos, la prisión quedando atrás, las luces de San Francisco brillando a lo lejos, cada minuto luchando contra el cansancio, cada corriente amenazando con arrastrarlos. Tal vez uno de ellos cayó, tal vez la balsa se rompió, tal vez llegaron a la costa y corrieron sin mirar atrás, tal vez alguien los esperaba, tal vez cambiaron sus nombres, tal vez vivieron el resto de sus vidas en silencio, o tal vez la bahía se quedó con el secreto. La fuga de Alcatraz no es solo una historia de crimen, es una historia sobre paciencia, inteligencia y misterio. 3 hombres encerrados en una prisión considerada imposible de escapar decidieron desafiar al sistema. Cavaron paredes con herramientas improvisadas, fabricaron rostros falsos para engañar a los guardias, construyeron una balsa con impermeables y una noche desaparecieron. El mundo quiso saber la verdad. Las autoridades buscaron respuestas. Y ahora dime, ¿tú qué crees? ¿Murieron en el mar? ¿O lograron escapar y vivir bajo otra identidad? Déjalo en los comentarios y suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.